En primer lugar, quiero saludar y felicitar a la Bolsa de Comercio de Rosario por este 141 aniversarios, así que felicitaciones por eso. Por otra parte, también deseo dar las gracias por haberme invitado a esta disertación. Me llena de orgullo y de honor poder estar aquí y poder conversar con ustedes sobre un tema que yo creo que es importante y que hay mucho debate hoy, que es sobre la volatilidad de la tasa de interés. Por lo tanto, la idea que yo tengo hoy, obviamente que va a ser una charla acorde a este auditorio, que es un auditorio técnico, y voy a estar explicando cómo nosotros vemos el tema de la tasa de interés. Para poder llegar a eso, voy a hacer un breve repaso de cómo nosotros entendemos el problema del dinero y los precios. Después de eso vamos a hablar sobre cómo vemos la cuestión del tipo de cambio. Después, ahí sí ya entramos a la cuestión de la tasa de interés. Y la última parte de la presentación es la aplicación al caso argentino y de cómo nosotros estamos pensando los problemas monetarios, cómo estamos pensando el problema de la tasa de interés a la luz de un año electoral. En este sentido, lo primero que nosotros vamos a señalar es que nuestro enfoque respecto a lo que tiene que ver con el dinero y los precios es un verdadero enfoque de equilibrio general. Hay algunos economistas que creen que poner un sistema de ecuaciones es un sistema de equilibrio general. No todos los sistemas de ecuaciones son modelos de equilibrio general. La diferencia fundamental del enfoque de equilibrio general es que uno trabaja con los microfundamentos. Y en ese sentido resulta de vital importancia entender el origen del dinero. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es, cómo sería una economía sin dinero. Y eso también lo hemos estudiado fuertemente, que es lo que se conoce como la economía de intercambio puro o también economía de trueque. Ahora, el problema con una economía de trueque es que básicamente ustedes tienen dos grandes dificultades. Y esas dificultades son tan importantes que pueden llegar a terminar de eliminar los intercambios. Y eso genera una tremenda pérdida de bienestar. El primer problema que encuentra una economía de trueque o de intercambio puro es lo que se llama la doble coincidencia. Es decir, yo puedo querer comer pan, ¿sí? Y necesito que un paradero quiera una conferencia de economía. Eso tiene alguna dificultad, pero supongamos entonces ahora que resolvemos este problema de la doble coincidencia. Es decir, que yo quiero vender mi conferencia, que alguien la quiere comprar, o sea, yo quiero comprar pan y alguien quiere recibir a cambio una conferencia. Hay un problema de indivisibilidad. Es decir, quizás la cantidad de kilos de pan que representa, una conferencia no sería, básicamente viable. Hay un problema de indivisibilidad, porque la verdad que por un kilo de pan quizás le digo, no sé, viva la libertad, carajo. Pero, entonces, lo que quiero decir es que entonces aparece ese problema y la indivisibilidad, o que ustedes de repente se quieran comprar un auto. O sea, entonces, ¿cuántas conferencias? Y entonces son todas transacciones que se pierden. Naturalmente, el hombre no se puso a llorar porque la economía de trueque era bastante compleja, en esos términos. ¿Qué es lo que hizo? Buscó una forma de poder realizar los intercambios. O sea, básicamente así aparecieron todos los que eran los tipos de dinero mercancía,
Es decir, recuerden, por ejemplo, el primer dinero que usó el ser humano fue el ganado. ¿Por qué? Porque, digamos, viajaba con el ganado, el hombre nómade. Entonces usaba el ganado como moneda. Ahora, cuando el hombre, digamos, se volvió sedentario, empezó a usar otro tipo de bienes que tenían muchísimo más intercambio. Por ejemplo, uno de ellos fue el trigo. Y de repente no es porque quería trigo per se, sino que compraba trigo para con ese trigo poder comprar otras cosas. Es decir, aparece esta noción del bien de intercambio indirecto. Es decir, en este mismo sentido tenemos el caso de la sal. El caso de la sal es muy interesante porque fíjense que la tradición de no pasar el salero en la mano y que si se cae la sal es mala suerte, básicamente es porque cuando ustedes hacían esas transacciones, ¿sí? ¿Qué era lo que pasa? Si ustedes manipulaban el saco y se caía, tenían una pérdida de capital instantánea. Entonces, es como que, no sé, tenían una acción y les cayó 20%. O sea, en ese momento nada más. Entonces, claramente, si se les caía la sal, digamos, era mala suerte. Y eso, digamos, de ahí viene esa tradición. O, por ejemplo, aquellos que tienen una edad, digamos, como la mía o un poco más, habrán visto películas de cárceles y el dinero que se usa en la cárcel son los cigarrillos. Es decir, son lo que se denominan entonces, como dije antes, bienes de intercambio indirecto. Es decir, son bienes que se usan para hacer intercambio, no porque ustedes lo quieran per se. Y eso, digo, tiene una consecuencia directa, y es que en el fondo la demanda de dinero es una demanda espejo de lo que ocurre en el mercado de bienes. Entonces, digo, por ejemplo, ustedes habrán visto en los libros de texto, ¿sí?, estas funciones de demanda de dinero, ¿no? Que depende positivamente del ingreso y negativamente de la tasa de interés. Ahora, esa formulación de la demanda de dinero, digo, no es de equilibrio general. Esa formulación de demanda de dinero está mal. En realidad, si la demanda de dinero es una demanda espejo de lo que pasa en el mercado de bienes, la demanda real de dinero debería ser una función de estas características. Es decir, es una función que depende básicamente del consumo. Es decir, la verdadera demanda de dinero depende del consumo. Y si ustedes están en un contexto de equilibrio general, ustedes lo que tienen es que el consumo es una función de todos los precios de la economía. En definitiva, la demanda de dinero que ustedes van a tener va a tener estas características. Es decir, donde el vector de consumo depende de todos los precios de la economía. Y ahí entonces se dan cuenta que está mal la función de demanda de dinero que depende del ingreso y depende de la tasa de interés. ¿Esto por qué lo explico? Porque es fundamental para entender qué es la tasa de interés después. Eso lo vamos a ver en la tercera parte. ¿Por qué en un sistema de equilibrio general no metemos el ingreso en la función de demanda de dinero? Porque en un modelo de equilibrio general verdadero, el ingreso queda determinado por el equilibrio de precios y cantidades. Por lo tanto, poner el ingreso es una mala definición. Sería, digamos, como reduplicar el problema funcional, digamos, o sea, con que estén los precios le alcanza y sobra. Es decir, en el fondo, digamos, el ingreso de ustedes se va a derivar ¿de qué? De la venta de ocio más la participación que ustedes tengan en las empresas de la economía. Y en definitiva, digamos, lo que pasa en los beneficios de la empresa de la economía depende de los precios. En definitiva, va a depender de todos los precios. Y es más, y ya les voy adelantando también que en realidad también está mal poner la tasa de interés adentro de la función de demanda de dinero.
Esto lo explico porque, digamos, hay algunas reflexiones sobre qué es la tasa de interés que son aberrantes y que están mal. Por ejemplo, decir que la tasa de interés es el precio del dinero. Si ustedes escuchan a un economista decir eso, les sugiero que lo inviten a irse, por decirlo de alguna manera, de manera elegante. ¿Por qué? Básicamente porque en realidad la tasa de interés no es que existe porque existe el dinero. La tasa de interés existe porque existe el tiempo. Ustedes podrían tener una economía de trueque que tenga tasa de interés, porque básicamente la tasa de interés tiene que ver con la relación de los precios presentes respecto de los precios futuros. Por lo tanto, la tasa de interés tiene que ver con la existencia del tiempo. Aquellos que estén acostumbrados a mirar modelos de características intertemporales, si ustedes, por ejemplo, miraran el modelo de Ramsey, el modelo de Ramsey tiene tasa de interés y, sin embargo, no tiene dinero. Entonces, ¿cómo es que aparece la tasa de interés? Bueno, eso lo voy a estar explicando con mayor detalle en la parte 3, pero es un adelanto que les doy. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que si la demanda de dinero tiene la característica que hice recién, ¿sí? Y el consumo, en realidad, ¿de qué va a depender? Va a depender de las características estructurales de una economía, que son las preferencias. Las preferencias son un dato. Va a depender de la tecnología. Salvo que ustedes sepan cómo va a ser el progreso tecnológico, también es un dato. Si ustedes tienen las dotaciones, también son un dato. Y si asumen una economía de propiedad privada, los beneficios son todos capturados por el sector privado. Por lo tanto, todos estos elementos que están acá y que se llaman parámetros profundos, así los denominaba Robert Lucas Jr., básicamente, si estos parámetros son todos dados, quiere decir que, salvo que el sistema tenga alguna perturbación, este vector de consumo está dado. Y en realidad es una forma granítica, es decir que los teóricos cuantitativistas, cuando asumían que la demanda de dinero era una fracción constante del ingreso, no eran tontos, o sea, estaban viendo un problema que dependía de todos parámetros que eran exógenos. Y entonces, ¿a qué viene todo esto? Bueno, esto viene que en equilibrio, la oferta real de dinero tiene que ser igual a la demanda de dinero, a la demanda real de dinero. ¿Y por qué es importante esto? Porque puedo despejar el nivel de precios, y el nivel de precios es el cociente entre la oferta de dinero y la demanda de dinero. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación. Es decir, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea o porque sube M, o porque cae la demanda de dinero, o porque ocurren las dos cosas que hacen que el nivel de precios suba, es decir, que el poder adquisitivo de la moneda caiga. Entonces, en definitiva, eso es lo que explica la naturaleza monetaria de la inflación. Y eso, además, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros llegamos al gobierno, la tasa de inflación corría al 1,5 diario. Y hoy la inflación corre al 1,5 mensual. Si eso ustedes lo ponen en términos exponenciales, la tasa de inflación dejó de correr de niveles del 17.000% a niveles del 20%. Ahora se entiende por qué el señor Toto Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo. Y eso básicamente lo logramos por terminar de cuajo en el primer mes de gestión el déficit fiscal. Nosotros heredamos un déficit fiscal en el Tesoro de 5 puntos del PBI y de 10 puntos del PBI en el Banco Central. Entonces hicimos en el primer mes de gestión lo que no se hizo en 123 años, que fue poner el resultado financiero en caja, sino que además, algo que parecía imposible, a los 6 meses limpiamos el balance del Banco Central. Entonces empezamos a ponerle fin a la creación de dinero endógena y por ende, digamos, la inflación entró en un sendero decreciente.
No solo eso, sino que además, por lo tanto, el primer mito que derribamos era esa tontería de la inflación multicausal. Demostramos que la inflación es un fenómeno monetario. Cortamos la emisión de dinero, digamos, y se cortó la inflación. Ahora, también es cierto que cuando empezamos a hacer esto dijeron que no iba a funcionar, que no íbamos a poder bajar la inflación de niveles del 30% mensual. Cuando la inflación bajó, después decían que no podíamos romper el 8, después nos podíamos romper el 4, después nos podíamos romper el 2, y la inflación sigue bajando. De hecho, la inflación no se da de manera instantánea. Por algo que le gusta tanto a los políticos. ¿Por qué? Porque ustedes inyectan el dinero hoy y el impacto aparece dentro de 18 a 24 meses, entre 1 año y medio y 2. Entonces, por eso les resulta tan divertido votar cualquier tipo de estupideces para aumentar el gasto público y generar déficit fiscal, si total después lo paga otro salame de acá a 2 años. Y en ese contexto, nosotros desde mediados del año pasado hemos logrado fijar la cantidad de dinero. Por lo tanto, de acá a mitad del año que viene, la inflación habrá sido sola una pesadilla que se terminó. Y en ese contexto, no solo eso, dijeron que la actividad económica se iba a derrumbar, que íbamos a generar una gran depresión. Y no pasó eso. La actividad medida por el EMAE desestacionalizado, diciembre contra diciembre, terminó 6% arriba en el 24. Es decir, la economía se contrajo durante el primer trimestre y a partir de abril empezó a expandirse. Con lo cual, digamos, ya llevamos 5 trimestres con la economía expandiéndose. Ya hemos llegado al nivel máximo que teníamos en el 2011. Y además también estamos en el pico de consumo. Es decir, que todas esas cosas que dicen acerca de que la actividad no se recupera, de que el consumo, digamos, está deprimido, es mucho relato, porque los datos dicen otra cosa. Pero en el medio también pasaron cosas. Esa fuerte recuperación de la actividad y caída de la inflación hizo que desde el mes de abril del año pasado también han subido de manera continua los salarios reales. Y eso ha significado que los crueles liberales sacamos de la pobreza a 12 millones de personas. 6 millones de personas que no comían, hoy sí comen, y además sacamos también de la pobreza a 2,5 millones de chicos. Por lo tanto, claramente que las ideas de la libertad están funcionando. Pero no solo hemos logrado tirar todos esos mitos, es decir, hemos logrado demostrar que un ajuste fiscal es expansivo, es decir, lo que es básicamente el traspaso a precios de la devaluación. Algo así como, digo, si ustedes quisieran, tendrían que desde el tipo de cambio va hacia los precios. Y nosotros dijimos que no, que esto era falso y que en realidad la causación es desde la cantidad de dinero a los precios. Lo que pasa es que la literatura, como consecuencia de lo que fue el keynesianismo, ignora algo que se llama efecto Hume-Cantillon. El efecto Hume-Cantillon lo que hace es describir la dinámica que van teniendo los precios. Entonces, cuando ustedes generan un exceso de oferta de dinero, como dijimos antes, o porque emitimos dinero, o porque cayó la demanda, o porque pasaron las dos cosas a la vez, lo que sucede es que como el tipo de cambio es el dólar, es un activo financiero, sube primero. Atrás de la subida del dólar viene la subida de los transables, después vienen los mayoristas, después los minoristas y por último los salarios. Por eso también las devaluaciones son tan impopulares, porque básicamente implica una destrucción del salario real. Por eso a veces a mí me sorprende, digamos, aquellos, digamos, que están todo el tiempo
pidiendo por devaluación, porque lo que está pidiendo, aquel que pide devaluación todo el tiempo, lo que está pidiendo es que bajen los salarios en dólares y que aumenten los pobres y los indigentes. Discúlpenme, pero yo en ese modelo paso. Es más, los economistas, digamos, no trabajan bien con los modelos de equilibrio general. Entonces, lo que hay que entender es por qué, digamos, a veces la devaluación genera inflación y por qué a veces no. Y eso depende claramente de la convalidación monetaria. Supongan que yo tengo dos bienes, el A y el B, y que por alguna cuestión sube la demanda de A y cae la demanda de B. Eso quiere decir que el precio de A tiene que subir y el precio de B tiene que caer. Es decir, el precio relativo entre A y B sube. Ahora, en ese contexto, si yo, digamos, estoy empecinado a seguir consumiendo A de manera inelástica, mi gasto en A va a aumentar. Consecuentemente, mi gasto en B tiene que caer. Es decir, que así como sube el precio de A, va a haber una retracción de la demanda en B, que es lo que va a empujar el precio hacia abajo. La única forma de que el precio de B no caiga es que yo le estire la restricción presupuestaria a los individuos. Y la forma en la cual un gobierno hace eso es emitiendo dinero. Entonces, cuando ustedes le estiran la restricción presupuestaria al individuo, digo, para que gaste más, la consecuencia es que el precio de B no cae, pero el precio de A sube mucho más que proporcionalmente. Y si ustedes tienen en cuenta que además la política monetaria tiene rezagos, puede ser que hasta la convalidación monetaria haya ocurrido muchísimos antes, porque ustedes tienen que purgar entre 18 y 24 meses hasta que la inflación desaparezca. Es más, nosotros hoy lo que estamos haciendo es purgar la inflación que nos dejó el gobierno anterior, que a lo largo de 4 años emitió 28 puntos del PBI, que durante el último año de gestión o de desgestión emitieron 13 puntos del PBI. Y en ese contexto aparecen los problemas no solo del rezago tradicional o común, digamos de los 18 a los 24 meses. Aparecen dos figuras, o una misma figura, pero con distintos orígenes, que es el problema del money overhang monetario, es decir, el sobrante de dinero. Por ejemplo, una de las cosas que sucede es que si ustedes fijan precios, lo que están haciendo, al fijar los precios por debajo del equilibrio, que es lo que se suele hacer recurrentemente, no solo generan ese exceso de demanda en el mercado de bienes, generan un exceso de oferta artificial en el mercado de dinero. O sea, ahí está el sobrante monetario. Y es porque como el poder adquisitivo del dinero es el inverso del nivel de precios, si ustedes hacen controles de precios es como ponerle un precio por encima del equilibrio al dinero. Consecuentemente, cuando hacen controles de precios, generan sobrante monetario. Obviamente que cuando ustedes lo liberan, justamente una de lo que pasa es los precios van a su lugar y por eso se manifiesta como un salto en el nivel de precios que luce como inflación. Nosotros lo padecimos en el primer mes de gobierno, o sea, un salto del 54% en los mayoristas y 25% en el precio del consumidor. Pero no es el único fuente de sobrante monetario. Hay otra fuente de sobrante monetario que deriva de los controles de capitales. Es decir, con lo cual hay sobrantes monetarios por controles de precios y hay sobrantes monetarios por controles de capitales. Si ustedes, por ejemplo, tienen déficit fiscal, digamos como tenía el gobierno anterior y emitía a mansalva, ¿sí? ¿Eso qué hacía? Generaba presión en los precios. Como digamos, el gobierno anterior no quería reconocer eso, no solo hacía controles de precios, sino que además, cuando se le empezaba a escapar la demanda para el mercado de bienes transables, ¿sí? ¿Cuál era la consecuencia? La consecuencia es que empezábamos a deteriorar las cuentas del sector externo y al no tener financiamiento, digamos, eso se generaba un déficit de cuenta corriente. Y entonces se empezaban a perder dólares, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía el gobierno anterior? Ponía controles de capitales, que es una forma de devaluar sin tocar el tipo de cambio, que es una salvajada yendo contra las cantidades.
Obviamente que eso generaba un exceso, digamos, de oferta en el mercado de bonos. Eso hacía que el precio de los bonos caiga y por ende suba la tasa de interés y el riesgo país era enorme. El riesgo país estaba en torno a los 3.000 puntos básicos. Esa alta tasa de interés lo que generaba era un exceso de oferta en el mercado de bienes, por lo tanto la actividad estaba estancada desde el año 2011 en Argentina, con fluctuaciones acorde al ciclo político. No solo eso, que ese exceso de oferta en el mercado de bienes se traducía en un exceso de oferta en el mercado de trabajo, lo cual no solo hacía caer el salario real fuertemente, sino que además no se generaban puestos de trabajo y eso el gobierno anterior lo compensaba sumando empleados públicos y generando más déficit fiscal. Y llegamos a la locura de que 1/3 de los trabajadores formales eran pobres. Ese era el sistema que dejaron. Obviamente que todavía estamos purgando todos esos desequilibrios monetarios que había dejado el kirchnerismo y que nosotros, al haber fijado la cantidad de dinero a mitad del año pasado, estimamos que a mitad del año que viene no va a haber más inflación. Es más, es muy interesante porque a mí me sorprende, que los economistas ni siquiera se den cuenta que el efecto Hume-Cantillon está en un modelo que suelen hablar mucho y que de hecho lo mencionan todo el tiempo, que es el modelo de overshooting de Dornbush, un paper que escribió allá por 1976. Y es más, era tan avanzado y tan revolucionario para la época que lo tuvo que publicar en un journal de tercera categoría, porque cuando los papers son muy novedosos, no suelen entrar en los journals importantes. Y de hecho el overshooting explica una situación en la cual hay un salto exagerado en el tipo de cambio y después cae. O sea, básicamente ustedes lo que tienen es que generan el desequilibrio monetario, se le van al mercado de cambios y como no hay dólares suficientes, el tipo de cambio sube. Y ustedes tienen que devaluar más que proporcionalmente, porque como el mercado de bienes se ajusta lento, ustedes tienen que sobredevaluar para que caigan mucho las IMPO y para que suban las exportaciones y así equilibrar en el mercado financiero la generación que tienen que generar en el mercado de bienes. Es decir, el overshooting es consecuencia de que el mercado de dinero ajusta rápido y que el mercado de bienes se ajusta lento. Es decir, con lo cual se pasan hablando del overshooting y desconocen el efecto de Hume-Cantillon, que es lo que está detrás de eso. Afortunadamente, pasaron algunas cosas interesantes en el medio, ¿no? Porque abrimos el cepo, primero que decían que no lo íbamos a abrir porque era un año electoral. Y la realidad es que nosotros no negociamos la libertad. Así que cuando estuvieron los dólares para abrir, nosotros no tenemos un criterio utilitarista, tenemos un criterio moral. Y en ese criterio no hay nada que justifique la esclavitud. Y por eso, a pesar de todos los pronósticos, lo abrimos el cepo en un año electoral. No solo eso. Cuando se anunciaron las bandas, todos dijeron que se iba a ir al techo de la banda, que se iba a romper la banda. Y en realidad, casi como si, las elasticidades fueran unitarias, el precio quedó en el medio. Entonces, la realidad, si ustedes quieren, tenían el mercado de divisas con estas características. Acá tenían el oficial, acá tenían el paralelo. ¿Qué les hubiera dicho la teoría económica? Que se iban a ir por acá. ¿Y qué fue lo que pasó? Se fue por acá. O sea, obviamente otra vez volvió a ganar la buena teoría económica. Pero no solo eso. Recientemente tuvimos un movimiento en el tipo de cambio y tampoco hubo traspaso a precio. De hecho, la inflación núcleo además siguió cayendo. Es decir, no solo que la inflación núcleo que ya acumula meses,
viniendo abajo del 2%, aún a pesar del salto en el tipo de cambio, la inflación núcleo cayó. Es decir, con lo cual, ya digamos con el ministro Caputa nos hemos acostumbrado a que malinterpreten las cosas que hacemos, porque básicamente tendrían que estar reescribiendo todos los manuales, porque digamos, todas las cosas que hemos pensado durante los últimos 90 años están todas mal, y nosotros estamos demostrando por qué. Y en ese contexto, el otro problema que hay es el de la tasa de interés. La tasa de interés, en realidad, el problema con la mala interpretación de la tasa de interés tiene origen en un libro que se publicó en 1936, de un señor que se llamaba John Maynard Keynes, que escribió un libro que se llamaba Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Y básicamente es un modelo que, a diferencia de la tradición wickseliana, que era lo que predominaba el pensamiento económico en la década del 20, digamos, sí que era de característica intertemporal, Keynes decidió hacer un trabajo que rompía toda la intertemporalidad del modelo. Entonces, mientras que en los modelos wickselianos la tasa de interés se determina en el mercado de bienes, que eso ahora lo voy a explicar con mayor detalle, y se determina el poder adquisitivo del dinero en el mercado de dinero, Keynes decide determinar en el mercado de bienes el ingreso, o sea, el PBI. En el mercado de trabajo determina el salario combinando una oferta de trabajo rígida y una demanda de trabajo ligada a la demanda agregada. Y en el mercado de dinero determina la tasa de interés, en lugar de determinar el poder adquisitivo del dinero. Por lo tanto, termina generando un monstruo, digamos, para determinar el nivel de precios, en total contradicción a lo que venía trabajando la teoría económica desde 1871, a partir de la obra de Menger, pero también en paralelo de Gibbons y Walras, de la teoría subjetiva del valor. Keynes vuelve a la teoría objetiva del valor y dice que los precios son un markup sobre los costos. Digo, la teoría general es amada por los políticos porque todo lo bueno que pasa en el modelo es gracias a la política. Y todas las cosas malas tienen a quien echarle la culpa. Por eso es tan popular el keynesianismo entre los políticos. Ahora, nosotros hace muchísimo tiempo que hacemos keynesianismo y por eso debe ser uno de los países más ricos del mundo. Nosotros, cuando llegamos, estábamos al borde del colapso y combinábamos los desequilibrios de las 3 peores crisis de la historia de la Argentina. Porque combinábamos el desequilibrio monetario previo al Rodrigazo, un balance del Banco Central peor que el que tenía la hiper de Alfonsín en la previa, y condiciones sociales que eran peores a la del 2001. Es decir, que eran la suma de todos los males. O sea que a nosotros no nos fue bien, digamos, con el keynesianismo. La realidad es que a nadie le va bien. Al keynesianismo solamente es útil para los políticos populistas, demagogos, gastadores maníacos y demás, pero no para la gente. Entonces, la clave es volver al tema de qué es la tasa de interés. Y la tasa de interés es el precio relativo de los bienes presentes respecto de los bienes futuros. O sea, a ustedes no les da lo mismo consumir hoy que consumir mañana. Es decir, claramente, digamos, el mañana es incierto, no saben lo que va a pasar, o sea, consecuentemente, si le dan a elegir, ustedes van a preferir consumir hoy a consumir mañana. Y esa relación entre el precio presente y el precio futuro es la tasa de interés. Entonces, ustedes habrán visto que regularmente uno dice, cuando sube la tasa de interés, el ahorro aumenta. Y eso tiene sentido, porque si ustedes tienen bienes presentes y bienes futuros, si el precio de los bienes presentes sube,
es decir, que la tasa de interés sube, ustedes sustituyen los bienes presentes por los bienes futuros. Por lo tanto, a mayor tasa de interés, mayor consumo futuro, es decir, mayor ahorro. De ahí la relación funcional entre el ahorro y la tasa de interés. Ahora, supongamos el caso de una empresa. Una empresa puede vender en el presente o puede vender en el futuro. Si uno cree que los bienes futuros van a ser más caros, ¿qué es lo que hacen? Es decir, una situación donde baja la tasa de interés. Van a pasar la producción de hoy al futuro. Es decir, conforme baje la tasa de interés, la inversión va a aumentar. Y esa interacción entre ahorro e inversión es lo que determina la tasa de interés. Y la tasa de interés no es ni más ni menos que los precios presentes respecto a los bienes futuros. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Digo, hoy me agarró el ataque de dar clase de economía vixeliana. No. Esto es muy importante. Lo voy a poner así para que sea más fácil. Y lo vamos a hacer interactivo. Supongan que yo tengo una economía de 2 periodos. Y tengo el precio de hoy y el precio de mañana. Les hago una pregunta. Si mañana nos encontráramos frente al fin del mundo, o sea, nos encontramos en una situación del fin del mundo, o sea, mañana desaparece el mundo, ¿ustedes mandarían consumo del presente al futuro? Digo, ¿no están convencidos? No quiero escucharlos convencidos. Nadie pasaría consumo al futuro si va a desaparecer el mundo. Por lo tanto, en el escenario del fin del mundo mañana, los precios futuros, ¿cuántos son? 0. Consecuentemente, la tasa de interés, ¿cuánto es? Infinito. Digamos, este vuela y este tiende a 0. ¿Ok? Por lo tanto, la tasa de interés tiende a infinito. ¿Ok? Bueno, ahora les voy a contar el caso de un país de América del Sur, bien al sur, que se llama Argentina, y que tiene 2 tipos de políticos. Tienen los que abrazan las ideas de la libertad y gente razonable, y del otro lado tiene a los orcos, o sea, los cuca. Es decir, donde, por ejemplo, explícitamente un diputado kirchnerista dice, ¿cuál es mi programa de gobierno? Mi programa de gobierno es romper todo lo que hizo este gobierno. O tienen un candidato en la provincia de Buenos Aires que dice que a cada quien según su necesidad y de cada quien según su posibilidad. Es decir, está recitando a Marx, no sé si se dan cuenta. Y la verdad que el socialismo, digamos, en su versión pura fue siempre un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinó a 150 millones de seres humanos. Con lo cual, ese modelo, al menos a mí no me gusta. Por lo tanto, si ustedes se encuentran que enfrente están los sodomitas del capital, los que abiertamente vienen a decir que van a romper los derechos de propiedad y por ende van a destruir el capital, ¿cuánto creen que vale la tasa de interés ahí? Es decir, obviamente es como el escenario del fin del mundo. La consecuencia natural, entonces, cuando ustedes se encuentran frente a un escenario electoral como el que viene en octubre, y también le diría en lo que es
el 7 de septiembre, está claro que la tasa de interés se le tiene que ir a las nubes. ¿Por qué? Porque están del otro lado los sodomitas del capital, están los orcas, están los cucas. Y esa es la realidad. Y por eso sube la tasa de interés. Es decir, como muy bien le puso el doctor Sturzenegger, el riesgo cuca, sí, es el riesgo cuca. Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender qué tenemos de cara al futuro a la luz del año electoral. Y esto es interesante, porque los cuca en la elección que van a hacer el 7 de septiembre va a representar el techo electoral. ¿Por qué? Primero porque votan con una boleta distinta, porque además tiran todo el aparato para hacer fraude, ya sea voto cadena, urna embarazada o directamente pagar punteros para que se compren colegios y quedarse con todos los votos. Además, el fraude moral que implica poner candidatos testimoniales, que además tienen la caradurez de admitir que van a ser testimoniales. Y además es una elección, digamos, de distrito. Consecuentemente, donde los intendentes van a estar defendiendo su negocio. Si ustedes lo llevan a octubre, no van a estar los intendentes defendiendo su negocio, va a haber un sistema de votación distinta y se valida, además, la gestión nacional. En definitiva, es un techo para el kirchnerismo. Eso sí, para nosotros la Libertad Avanza es un piso. Y si se llegara a dar la situación que el 7 de septiembre hacemos una elección pareja o le ganamos por un voto, va a implicar ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo. Dicho esto, solo resta ahora ver un esquema teórico para entender qué es lo que ha estado pasando en el mercado monetario en el último tiempo. Lo primero que quiero hacer es una pequeña digresión sobre el tipo de cambio para que el gráfico que voy a hacer se entienda mejor. Básicamente, nosotros si pensáramos en términos de teoría cuantitativa tendríamos esta situación, ¿no? Digamos que la demanda de dinero es una fracción del PBI y eso implicaría que el nivel de precios es la cantidad de dinero dividido la demanda de dinero. Y esto también podría ser válido en el mundo. ¿Ok? Dicho esto, el tipo de cambio va a venir de la relación entre los precios, o sea, donde los precios locales son el tipo de cambio por el precio internacional. O dicho de otra manera, el tipo de cambio es el nivel de precio local sobre el precio internacional. Y yo con esto ahora lo que puedo hacer es reemplazar. Entonces, esto va a quedar determinado por lo que se llaman las condiciones monetarias relativas, o lo que es lo mismo. Ahora, si yo asumo que el precio internacional es 1, lo que voy a tener es que el tipo de cambio entonces va a ser igual al precio local y va a venir determinado de esta manera, que es la oferta de dinero respecto de la demanda de dinero, que es parecido a lo que vimos al inicio y es fundamental ahora para entender cómo nosotros pensamos la política monetaria. Entonces ahora me voy a tomar... Probablemente en algún momento
habrán visto esta relación entre lo que es el tipo de cambio y la tasa de interés nominal. Esto es interesante porque de esta manera, en la medida que la tasa de interés baja, ustedes se van a encontrar con que el tipo de cambio sube. Es decir, es casi, les diría, un movimiento natural que a mayores tasas de interés el tipo de cambio caiga o que a tasas de interés más bajas el tipo de cambio suba. O sea, es un resultado natural, donde esta línea MM representa las combinaciones de tipo de cambio y tasa de interés que dejan en equilibrio el mercado monetario. O puesto de otra manera, porque digamos, lo vimos recién, la cantidad ofrecida de dinero sobre la demanda de dinero. Esto es lo que pasa. Los problemas, ¿cuándo afloran? Afloran básicamente cuando ustedes se encuentran con situaciones como en la cual sube la tasa de interés y además sube el tipo de cambio. Cuando pasa eso es porque ustedes tienen un exceso de oferta de dinero. Ese exceso de oferta de dinero puede ocurrir ya sea o porque cayó la demanda o porque cayó la oferta. Entonces, y eso es lo que estuvimos viviendo en este momento. O sea, básicamente, frente a la presencia de los cucas y en un año electoral, los inversores se asustan y al asustarse, ¿qué hace? No renovaban plenamente las LECAPs. Nosotros, como Banco Central, honrábamos la deuda y pagábamos. ¿Cuál era la consecuencia? Generaba una expansión de la cantidad de dinero y si no se movía la tasa de interés, todo se iba a tipo de cambio. ¿Por qué? Porque había convalidación monetaria. Sin embargo, nosotros, ¿qué es lo que decidimos hacer? Mantener el equilibrio del mercado monetario, es decir, que vuelva a la situación original. Y para eso, ¿qué es lo que hicimos? Así como tuvimos que expandir la cantidad de dinero para honrar la deuda, subimos los encajes, es decir, hicimos aumentar la demanda de dinero, o en rigor, la demanda de base monetaria. Al dejar constante la cantidad de dinero, se van a encontrar con esto. Que entonces queda fijo el equilibrio en el mercado monetario, la estrategia de desinflación permanece, ¿sí? Y la consecuencia de esto, ¿qué es? Que suba la tasa de interés. Pero lo que ustedes están viendo en materia de suba de tasa de interés tiene que ver con un riesgo electoral, digo, porque del otro lado están los cucas. Entonces, si previo a un escenario tipo fin del mundo, que es lo que propone el kirchnerismo, donde, por ejemplo, en una sesión nos votaron 12 proyectos en contra, digo, ¿qué pretendían de la tasa de interés? Es decir, menos mal que limpiamos las LEFI, porque ustedes se imaginan lo que hubiera sido 16 billones de pesos en la calle sin contrapartida. Es decir, digo, hubieran empezado de vuelta con los pochoclos. Bueno, nosotros lo que hicimos es ajustar las condiciones del mercado monetario a un año electoral donde la oposición propone el fin del mundo. Frente a esa situación, si no nos rolean la deuda, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos los encajes, hacemos aumentar la demanda de base monetaria. Claro, ¿la consecuencia cuál es? Y es que hay menos dinero en el mercado. Entonces, cuando ustedes vayan a querer obtener financiamiento, ¿va a ser más caro? Sí, claro. Digo, ¿se va a desacelerar la actividad? Claro, obvio. Porque en el caso alternativo, no solo que van a las tasas de interés se les va a ir a la nube porque digamos, el salto del tipo de cambio digamos, va a tener consolidación monetaria y las tasas de interés nominales se van a ir a la estratosfera, sino que además van a romper también el equilibrio monetario, digamos, van a romper el tipo de cambio, van a romper la inflación, y si nosotros hacemos eso, digamos, vamos a traer los cuca de vuelta. Digo,
Y si hay algo que nosotros tenemos claro es que kirchnerismo nunca más. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene para adelante? Miren, nosotros, a diferencia de la política tradicional, hemos decidido romper también esa hipótesis del ciclo político de la política económica. O sea, nosotros hemos decidido entrar al año electoral con mayor ortodoxia fiscal, con mayor ortodoxia monetaria, porque es lo que verdaderamente ha probado, que corre al Estado del medio, que deja al sector privado expresarse y eso, digamos, redunda en beneficios. Obviamente que en el medio de la coyuntura electoral, digamos, teniendo a los Cuca enfrente, y sí, la tasa de interés va a ser más alta. Pero ¿cuál es todo el llanto? El llanto es que subió la caución. La tasa de la caución no es la tasa relevante para la economía. Digamos, la tasa relevante para la economía son tasas que son más largas, no tasas de un día. Y las tasas largas tampoco subieron tanto. Y frente a un año electoral, los inversores tampoco quieren invertir hasta que no se despeje el horizonte electoral, lo cual tiene sentido. Lo cual tiene sentido porque lo que está pasando es que nos está proponiendo desde el análisis económico y es que el futuro de los argentinos está en manos de los argentinos. Si los argentinos quieren volver al populismo salvaje, ok, digamos, está la sociedad, si elige suicidarse, pero también puede elegir abrazar las ideas de la libertad. Y esto va a ser una simple turbulencia y pasado el proceso electoral va a haber un desplome de la tasa de interés, se va a recuperar la actividad económica, va a desaparecer la inflación y vamos a entrar en el sendero que hará nuevamente grande a la Argentina. Por lo tanto, yo creo que es un mensaje esperanzador y es que hoy está en nuestras manos el futuro. Es decir, los argentinos de bien le van a ganar a los degenerados, a los sodomitas del capital, y octubre va a ser el puntapié del inicio del siglo dorado de la Argentina. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Es la marcha del